Dios te bendiga. ¿Está la iglesia de hoy en día fundamentada en las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo podemos averiguar si a la iglesia que estamos asistiendo está fundada y fundamentada en las enseñanzas bíblicas de Jesucristo y de sus apóstoles? Para eso tenemos que conocer un poquitito la historia de la iglesia cristiana. No quiero aburrirte, así que voy a hacer un resumen muy cortito de cómo comenzó la historia. Y para eso vamos a irnos unos 2000 años atrás, en el momento exacto de la resurrección de Jesucristo y la ascensión de Jesucristo. Antes de ascender a los cielos, el Señor le encomendó a sus apóstoles que predicaran el Evangelio, bautizaran e hicieran discípulos. Esta es la gran comisión. Los apóstoles, por supuesto que hicieron eso, y comenzó a fundarse la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Cristo es un grupo de personas que desde entonces se reúne en casas, adorando a Dios, obedeciendo las enseñanzas de los apóstoles y partiendo el pan, etcétera, etcétera. Esto lo podés leer en el libro de los Hechos. Y así es como comenzó la iglesia de Jesucristo. Conforme pasaron los años, los seguidores de Jesucristo comenzaron a crecer en número, comenzaron a crecer por toda Europa, tanto así que Roma, el emperador romano, se vio amenazado por el crecimiento de los cristianos y comenzó una de las matanzas más grandes de toda la historia que se llamó la Era de los Mártires, donde casi el cristianismo fue erradicado de la tierra. Pero no lo fue. Los cristianos comenzaron nuevamente a reunirse, siguieron creciendo en número y los romanos siguieron asesinando cristianos a lo largo del tiempo. Los tiraban a los leones, los perseguían, los mataban, usaban sus cuerpos como antorchas para iluminar la ciudad. Hago una pausa para contarte la historia de Constantino. Constantino era un emperador romano, un romano, que en una batalla él vio en el cielo una señal igual a una cruz y escuchó una voz que decía: con este símbolo vencerás, con este signo vencerás. Entonces él pintó en su escudo la cruz de Jesucristo y mandó a todos los soldados que pintaran la cruz de Jesucristo en sus escudos y se fueron a la batalla y ganaron esa batalla. Y Constantino se da cuenta que el Dios de los cristianos es el Dios más poderoso que hay y él toma la religión cristiana como religión oficial de Roma y es ahí donde se crea la Iglesia Católica. Así surge la Iglesia Católica. Los romanos lo que hicieron fue tomar las imágenes que ellos adoraban de Venus, de Neptuno, de Saturno, de Júpiter y cambiarla por María, Pedro y otros santos. Y es así como nace la Iglesia Católica, donde instauran que un sacerdote esté al frente de un grupo de personas escuchando la palabra de Dios y las personas comenzaron a adorar imágenes, pero en realidad estaban adorando a las estatuas y a las imágenes de los dioses romanos. ¿Pero por qué pasa todo esto? O sea, ¿realmente fue Constantino el que ideó este plan? ¿O hay una mente maestra detrás de todo esto? Sí, hay una mente maestra detrás de todo esto y esa mente es la de Lucifer, la de Satanás. ¿Por qué? Porque el cristianismo comenzó a crecer, el cristianismo comenzó a expandirse. Entonces, los romanos, que desde entonces que habían matado a Jesucristo y a tantas otras personas, recuerden que Jesucristo fue crucificado por el pueblo romano. Los romanos que venían asesinando a los cristianos eran controlados por Satanás. Cuando Satanás ve que no puede controlarlos, dice: como no puedo matarlos, como no puedo erradicarlos, me voy a disfrazar de ángel de luz. Y crea la Iglesia Católica. Tal vez si sos católico esto te es difícil de entender, pero te invito a buscar en la historia. Entonces, Lucifer crea la Iglesia Católica para desviar a aquellos a quien no podía erradicar. Dijo: si no los puedo matar, los desvío. Entonces creó el catolicismo. ¿Pero cómo, Nicolás? ¿No lo creó Constantino? Bueno, Constantino escuchó la voz de Satanás. Ustedes imaginan a un Dios como nuestro Señor, el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
dándole a un romano un arma para matar a sus enemigos en tiempos de la gracia. No. Claramente, Satanás, que puede disfrazarse de ángel de luz, puso esta señal en el cielo, instauró la Iglesia Católica a través de Constantino. Conforme fueron pasando los años, Roma, que tenía un gran poder, comenzó a expandir su imperio y comenzaron a levantarse por Constantino varias iglesias católicas en diferentes lugares, al punto de oficializar el catolicismo como religión oficial. Y bueno, conocemos un poquito la historia. Hubieron varios hombres que protestaron, o sea, porque todos conocemos a Lutero, pero antes de Lutero hubieron otros hombres, te dejo los nombres acá escritos. Pero bueno, llegamos a Lutero. Lutero era un hombre que se dio cuenta, de alguna manera, que lo que estaba en la Biblia no tenía nada que ver con lo que hacía la Iglesia Católica. La Iglesia Católica mataba en el nombre de Jesús, y Jesús decía, no matarás. Jesús decía, ama a tus enemigos, y la Iglesia Católica mataba personas, asesinaba gente, conquistaba imperios en el nombre de Jesús. Entonces Lutero dijo, acá hay algo que no está bien. Entonces él se enfrenta a la Iglesia Católica, te estoy haciendo un resumen muy grande, él se enfrenta a la Iglesia Católica y les dice, bueno, esto está mal, él se abre y comienza un nuevo movimiento y así nace el protestantismo. Por alguna manera, por decirlo de alguna manera, así nacen los evangélicos, digamos, a raíz de Lutero. Pero ¿qué pasa? Lutero, que era un sacerdote católico, él no dejó de lado la liturgia de la Iglesia Católica. Él corrigió algunas cosas, pero la Iglesia, la liturgia y la manera de cómo debe manejarse una iglesia era la misma que la de la Iglesia Católica. El hecho de que haya un hombre al frente de un grupo de personas que están sentadas escuchando la palabra de Dios o una predicación, viene de Constantino, de la Iglesia Católica. Y Lutero no cambió absolutamente nada. Se acercó un poco más a la verdad, pero no cambió las cosas. Porque la iglesia de Lutero, y desde entonces al día de hoy, no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia de Hechos de los Apóstoles que hablábamos al principio, con la iglesia que está constituida por los apóstoles, que podemos leer en el libro de los Hechos. Resumiendo, Constantino inicia con la Iglesia Católica, Lutero con el protestantismo, pero Lutero no cambia la liturgia de la Iglesia Católica. Y así van pasando los años hasta el día de hoy, donde se ramificó en diferentes ramas, los evangélicos, los bautistas, etc. Y estas iglesias adoran a Jesucristo, predican la palabra de Dios, pero no cambiaron nunca la liturgia. Sigue siendo un templo hecho por manos humanas, donde hay un hombre que se para, habla y tiene autoridad por sobre el resto de la iglesia. Entonces, ¿están las iglesias de hoy fundamentadas en las enseñanzas de Jesucristo? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de los Hechos y vemos cómo era la iglesia original, la que llevaban los apóstoles, nos damos cuenta que hay una enorme diferencia con la iglesia que estamos viviendo el día de hoy. Hoy por hoy tenemos grandes congregaciones de personas que están sentadas en un banco sin hacer absolutamente nada mientras un pastor habla y les predica la palabra de Dios. Y estas personas, por ahí seas una de ellas, están sentadas en los bancos y jamás han bautizado a nadie. Jamás han orado por los enfermos. Jamás han puesto las manos. Jamás han ungido con aceite a un enfermo. No pueden porque, según las iglesias de hoy en día, eso solo lo hace el pastor. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la gran comisión de la que habló Jesucristo? Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A cuántas personas bautizaste?
¿A cuántas personas le fuiste, le predicaste y lo bautizaste? ¿Y por qué no lo hiciste? Seguramente me vas a decir, no, los únicos que bautizan son los pastores. ¿Y dónde está eso en la Biblia? De hecho, si estudias las Escrituras, te vas a dar cuenta que Jesucristo no bautizaba, bautizaban sus discípulos. No bautizaba el pastor, bautizaban los discípulos. Y te hago una pregunta, ¿vos no sos discípulo de Jesús? ¿O simplemente sos un religioso? Y de esto se trata este video. Tal vez te sea un poco fuerte lo que te estoy diciendo, pero créeme que lo hago con la mejor intención para que conozcas la verdad. Si vos sos una persona que se queda sentada en la congregación, vas el sábado o el domingo a la iglesia, te sentás, escuchás lo que dice el pastor, decís, gloria, gloria, aleluya. Y después te vas a tu casa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, vivís tu vida. Tal vez vayas alguna vez más en la semana a la iglesia. Tal vez seas líder de algún grupo. Tal vez pertenezcas al grupo de alabanza. ¿Pero alguna vez bautizaste a alguien? ¿Alguna vez hiciste algo que te haga sentir discípulo de Jesús? ¿O sos una persona que se sienta en la iglesia? Obviamente muchas personas me van a decir, ¿de qué estás hablando, Nicolás? ¿Estás en contra de la iglesia? No, no estoy en contra de la iglesia, para nada. Yo estoy a favor de la iglesia, de Jesucristo. De lo que estoy en contra es del movimiento religioso que se ha levantado en esta generación, que está gestando inútiles espirituales. Porque si vos lo único que haces es quedarte sentado, adorando, alabando, escuchando y yéndote, sos un inútil espiritual. Un discípulo de Jesús obedece a Jesucristo, predica el Evangelio, hace discípulos, bautizándolos. Un discípulo de Jesús pone las manos y las personas sanan. Un discípulo de Jesús visita a los enfermos. Un discípulo de Jesús le da a los necesitados. Y muchas otras cosas más. Entonces yo te invito a que analices tu vida y estudies tu vida a ver si realmente sos un discípulo de Jesús o si sos un religioso perdido dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga.